Cuando se trata de motores de camiones, el turbo es como el héroe detrás de escena, asegurándose de que estos gigantes de la carretera tengan la potencia y eficiencia necesarias para recorrer miles de kilómetros. Pero, ¿cómo funciona realmente un turbo? ¿Y qué lo diferencia del turbo de un automóvil? Hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los turbocargadores para desvelar los secretos y el funcionamiento del turbo en los camiones. El motor de un camión, el origen del turbo. Para entender cómo un turbo mejora el rendimiento, primero debemos conocer cómo funciona el motor de un camión. Todo comienza cuando el motor aspira aire a través de su filtro de aire. Este aire, cargado de oxígeno, entra en el motor y es comprimido por el pistón al subir dentro del cilindro, lo que eleva tanto la presión como la temperatura. Es como una bomba de aire gigante que hace que todo el proceso de combustión sea más eficiente. Una vez comprimido, se inyecta combustible diésel directamente en este aire presurizado. A diferencia de los motores de gasolina, que usan bujías para encender el combustible, en los motores diésel, la compresión misma del aire genera suficiente calor para iniciar la combustión de forma espontánea. Este choque de aire y diésel crea pequeñas explosiones controladas que empujan el pistón hacia abajo. Este empuje convierte el movimiento lineal del pistón en rotación, activando el cigüeñal y generando energía. Tras esta fase, la válvula de escape se abre, el pistón sube de nuevo y expulsa los gases residuales al exterior. Pero aquí es donde el turbo entra en acción. ¿Cómo entra el turbo en juego? El turbocargador es un componente crucial que usa los gases de escape del motor para impulsar una turbina, que a su vez forza más aire a la cámara de combustión. Este proceso no solo aumenta la potencia del motor, sino que también mejora la eficiencia al permitir que el motor queme más combustible. A medida que este ciclo se repite en cada cilindro, el motor produce una cantidad constante de energía, asegurando que el camión pueda seguir adelante por largas distancias sin perder potencia. La historia del turbo. ¿Cuándo comenzó todo esto? El turbocargador, o simplemente turbo, fue inventado a principios del siglo XX por el ingeniero suizo Alfred Bucci. Su trabajo comenzó en 1910 y a principios de los años 1900 ya había patentado su diseño. Sin embargo, la idea de usar turbos no se popularizó hasta las décadas de 1920 y 1930, principalmente en la aviación. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones de combate comenzaron a usar turbocargadores para mejorar el rendimiento en altitudes elevadas, donde el aire es más delgado y los motores sin turbo perdían potencia. Esta tecnología se extendió rápidamente a la industria automotriz y para finales del siglo XX, los turbos se convirtieron en un componente estándar para mejorar la eficiencia de los motores sin sacrificar la potencia. El mundo de los camiones, el primer modelo que integró un turbocargador, fue el MMK-26, lanzado en 1951. Para los años 60, los turbos empezaron a ser comunes en los camiones pesados, especialmente en Europa y Norteamérica. Hoy, no es raro ver que todos los camiones de gran porte utilicen turbos, pues son fundamentales para mejorar la eficiencia de combustible y reducir las emisiones mientras aumentan la potencia. Tipos de turbos. No todos son iguales. Los turbocargadores no son iguales, y cada tipo tiene sus características específicas para satisfacer las necesidades de diferentes vehículos. Aquí te dejamos una guía rápida para que entiendas los más comunes. Turbo simple. Este es el turbo más básico.
utilizado en motores pequeños y medianos. Es económico, fácil de mantener y confiable, pero no ofrece un gran aumento de potencia. Twin Turbo. Como su nombre indica, utiliza dos turbos para motores más grandes, como los V6, V8 o V12. Esto mejora la potencia y el torque, permitiendo que el motor responda más rápido. Turbo Twin Scroll. Esta versión tiene dos cámaras de escape separadas para mejorar el flujo de gases. Es ideal para motores grandes que requieren un mejor rendimiento y eficiencia, además de reducir el lag o retraso del turbo. Turbo de geometría variable, VGT. Este tipo ajusta el ángulo de la turbina dependiendo de la velocidad y la demanda del motor, lo que mejora la respuesta del turbo en diferentes condiciones de manejo. Turbo eléctrico. Aunque todavía en desarrollo, este turbo usa un motor eléctrico para hacer girar la turbina, eliminando casi por completo el retraso del turbo. Aunque aún no es común, promete revolucionar la tecnología de los turbos. Para los camiones pesados, el turbo de geometría variable, VGT, es el más utilizado. Ofrece una buena combinación entre potencia, eficiencia y fiabilidad, y es ideal para motores grandes que requieren un rendimiento continuo y duradero. El turbo de un automóvil versus el de un camión. Diferencias clave. A primera vista podrías pensar que el turbo de un automóvil y el de un camión son prácticamente lo mismo. Sin embargo, las diferencias son claras. Los turbo de automóviles están diseñados para motores más pequeños, buscando maximizar la eficiencia y la potencia moderada. Son compactos, económicos y no requieren una compleja estructura de refrigeración. Los turbo de camiones, en cambio, son mucho más grandes, diseñados para manejar los motores diésel de alta carga que necesitan potencia constante durante largas distancias. Además, incorporan sistemas de refrigeración avanzados para mantenerlos operando a temperaturas óptimas y por lo general son más caros debido a su diseño robusto y las demandas del trabajo pesado. En resumen, ambos turbos tienen el mismo propósito: mejorar la potencia del motor a través de la inducción forzada, pero están optimizados para necesidades muy diferentes. Desventajas de los turbos. Lo que hay que tener en cuenta. Como cualquier pieza mecánica, los turbocargadores tienen su lado negativo. Aunque ofrecen muchos beneficios, también pueden ser susceptibles a fallos si no se mantienen adecuadamente. Las causas más comunes de problemas en un turbo incluyen: falta de lubricación. El turbo necesita un flujo constante de aceite para funcionar correctamente. La falta de aceite puede causar daños irreversibles. Daños por objetos extraños. Cualquier partícula extraña que entre en el turbo puede dañar las palas de la turbina. Sobrevelocidad. Si el turbo se somete a un esfuerzo excesivo, puede sobrepasar sus límites y fallar. Contaminación del aceite. El aceite sucio puede dañar los componentes internos del turbo. Exceso de calor. El calor excesivo puede desgastar los componentes del turbo más rápidamente. Por eso, el mantenimiento regular es esencial. Cambiar el aceite con la frecuencia adecuada y usar un aceite de buena calidad son medidas preventivas importantes para evitar problemas graves. Y, en caso de una falla catastrófica, los fragmentos metálicos pueden ingresar al motor y causarle daños significativos. ¿Es posible mejorar el turbo de un camión? Sí, y de hecho, muchos conductores y empresas de transporte optimizan sus turbos para obtener más potencia, mejor eficiencia de combustible
y mayor rendimiento. Esto se logra mediante ajustes en el módulo de control electrónico, SM, que modifica la relación aire-combustible, la presión del turbo y otros parámetros del motor. Al hacer estas modificaciones, es posible obtener beneficios como mayor potencia y torque, mejor economía de combustible, reducción del retraso del turbo, mejorando la respuesta del motor. Sin embargo, estos ajustes deben ser realizados por profesionales experimentados y deben cumplir con las normativas ambientales y de seguridad. Impacto del turbo en el rendimiento y el ahorro de combustible. El uso de turbocargadores en los camiones ha transformado por completo la industria del transporte. Gracias a los turbos, los camiones pueden generar más potencia sin necesidad de motores más grandes, lo que no solo mejora el rendimiento en carretera, sino que también reduce el consumo de combustible. Esto se traduce en ahorros a largo plazo, especialmente en una industria donde el costo del combustible es uno de los mayores gastos operativos. Los turbos también han permitido que las flotas utilicen motores más pequeños, pero igualmente poderosos, lo que mejora la eficiencia del combustible y reduce las emisiones. Esta es una de las principales razones por las que los camiones modernos pueden operar de manera más sostenible y económica. No olvides suscribirte para más contenido sobre estos gigantes de la carretera.